Y aquí estamos en vivo por la pantalla de News este martes 3 de junio de 2025 y estos son, a esta hora, los números del día. 1.500 los deportados en la que muchos están planteando en Estados Unidos la mayor operación de deportación de inmigrantes ilegales en la historia, por lo menos del estado de Massachusetts, donde se realizó por parte del ICE, que es el organismo de control aduanero y fronterizo que tiene los Estados Unidos y quien se ocupa de implementar buena parte de las políticas más agresivas que tiene el gobierno de Donald Trump respecto de el control y la reducción de la inmigración ilegal. Lo que informa el gobierno es que muchos de estos funcionarios eran perdón por el lapsus, muchos de estos inmigrantes que fueron capturados eran miembros de organismos y organizaciones militares y de organizaciones armadas. Muchos de ellos hablan del Tren de Aragua, de la Mara Salvatrucha. La pregunta es: ¿cuál va a ser su destino? Si van a terminar siendo directamente deportados, lo que va a significar que tienen que obtener la aceptación por parte del país de origen, o si, como son miembros de bandas criminales, algunos de ellos, va a Estados Unidos a insistir en sus vuelos hacia El Salvador para internarlos en el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la cárcel más grande de América Latina, y donde ya fueron algunos de los presos deportados desde los Estados Unidos en una decisión que la justicia objetó y que muchos dicen está parada por la justicia. Trump sigue defendiendo su derecho a avanzar con estas decisiones. Lo cierto es que el programa de deportaciones masivas continúa y en Massachusetts se realizó la mayor operación de deportación con 1.500 detenidos y prestos para ser expulsados del país. Segundo número del día. Esto tiene que ver con las elecciones inéditas que se realizaron en México para elegir a la totalidad de los jueces del país. 2.800 casi son los cargos que fueron elegidos en estos comicios, y este es el número, que contaron con apenas 13% de participación. 13% de participación. Una participación similar, imagínate vos, de lo que estamos hablando, a la que tuvieron las elecciones o la farsa electoral que realizó Nicolás Maduro para elegir a autoridades de los 24 distritos y también a los miembros de la Asamblea Nacional. Ese es el nivel de participación que tuvo esta elección en México, que sin embargo la presidenta Claudia Sheinbaum dijo es un éxito absoluto. Bueno, todavía no se dieron los resultados oficiales cargo por la complejidad de los cargos, por lo inédito de las elecciones. Esto puede demorar algunas semanas más, ya se había anticipado que esto iba a ser así, pero muy probablemente Sheinbaum esté contenta porque esta participación haya sido exclusivamente o preponderantemente de miembros partidarios del Morena, su partido político, el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, y que como consecuencia de esto va a pasar a controlar la totalidad del sistema judicial. Ustedes fíjense de lo que estamos hablando. ¿En qué democracia del mundo los jueces tienen partido político y pueden ser todos, desde los jueces distritales hasta los jueces de la Corte Suprema, miembros del mismo partido que controla la presidencia y que controla las dos cámaras del Congreso? Esto va a ocurrir en México, que obviamente le ha dado con esta reforma, y ya se anticipaban muchos al plantearlo, un grave golpe a la democracia, a la división de poderes. México vuelve a parecerse un poquito más al sistema del unicato, al sistema que tenía cuando el que gobernaba era el PRI y no había ninguna competencia posible ni ninguna posibilidad de que ocurriera algo diferente a lo que querían los miembros del PRI. Vamos a los rostros, a las caras de este martes, y la primera es la del presidente electo de Corea del Sur. Tiene que terminar de ser oficializado esto en algunas horas, pero ya es un hecho irreversible su victoria en las elecciones presidenciales. Estamos hablando de Lee Jae-myung, el líder de la oposición que llegará a la presidencia 6 meses después de
el caos en el cual terminó uniéndose la política surcoreana a partir del intento de autogolpe frustrado que llevó adelante el presidente Yoon Suk Yeol, que le había ganado en 2022 en una elección muy reñida, le había ganado a Lee Jae-myung en la competencia, y que después de 2 años de muy baja popularidad, de enormes dificultades para avanzar con una agenda de gobierno, termina a finales del año pasado tratando de cerrar el Parlamento, de limitar severamente las libertades públicas y de militarizar el país a través de una ley marcial que tuvo una vigencia de minutos, te diría, porque nunca fue respetada y porque los propios miembros del Parlamento ingresaron igual a la Cámara y la declararon nula. Hoy, habiendo sido destituido y rumbo probablemente a terminar preso el expresidente Yoon. Bueno, Lee Jae-myung, que tiene posiciones bastante más de centro izquierda que las del gobierno anterior, y además posiciones también en general, por lo menos es la historia del Partido Democrático del que él es el líder, posiciones menos agresivas hacia Corea del Norte, con lo cual hay que ver qué termina pasando en ese sentido en las relaciones intercoreanas, porque quizás puede haber algún tipo de desescalada en un momento donde la tensión en la península de Corea está en máximos históricos. Segundo rostro del día. Bueno, otro país que está en momentos de cambio políticos es Países Bajos, y esto a partir de la decisión que tomó este señor, que es Geert Wilders. Estamos hablando de el líder del Partido de la Libertad, que es el partido que está más a la extrema derecha en el espectro político neerlandés, pero que fue el partido y el líder más votado en las últimas elecciones generales. Elecciones que se celebraron a finales de 2023, fíjense hace cuánto tiempo, y que después de muchos meses de que no se pudiera formar gobierno, ¿por qué? Porque él fue el más votado, pero estaba lejos de llegar a la mayoría. Es un sistema parlamentario, con lo cual necesitaba sí o sí de alianzas. Bueno, nadie quería formar alianza con Wilders por lo menos como candidato a primer ministro, con lo cual se termina armando una alianza de 4 partidos chicos. Wilders apoya la formación de ese gobierno, pero él se retira de su pretensión de ser primer ministro, y se termina eligiendo en ese momento a Dick Schoof para el cargo de primer ministro. ¿Qué acaba de pasar? Wilders dijo: me voy y saco a mi partido y a mis ministros del gobierno, porque se incumplieron todos los compromisos asumidos cuando el año pasado se formaba esta coalición, principalmente en materia migratoria. Wilders tiene un discurso muy fuerte de denuncia de los daños que le ha causado a los Países Bajos y a Europa la inmigración descontrolada. Tiene una posición muy crítica de lo que él percibe como una islamización cada vez más grande de distintos barrios de Ámsterdam y de distintas ciudades de los Países Bajos, y cree que eso debe ser combatido. Algunas de esas cuestiones estaban contempladas en el programa de gobierno, y lo que él dice es que eso no se está cumpliendo, por lo tanto se va sin el apoyo del Partido de la Libertad de Wilders. Todo indica que el gobierno va a terminar cayendo y muy probablemente tengamos que hablar de elecciones repetidas en los Países Bajos, parte de la crisis política que se está viviendo prácticamente sin excepción en toda Europa. Crisis política, crisis vinculada a las cuestiones migratorias y un corrimiento hacia la derecha muy claro que se ve a lo largo y a lo ancho del continente.